Hola amigos, ¿cómo están? Soy Guillermo Pez, Willy Fish, como quieran llamarme. Hoy tenemos un Fish Mary, la remera ya dice algo. Bueno, antes de comenzar, les quiero recordar o quiero comunicarles o decirles que ingresen o entren a mi canal de YouTube, pongan un me gusta, una suscripción, un comentario, todo sirve, todo vale, todo suma y se agradece infinitamente. Ayudar al canal más melómanos del universo. Bueno, síganme que no los voy a defraudar. Pugliese. Bueno, hoy 8 de diciembre, para aquellos que son católicos, es el Día de la Virgen, creo que de la Ascensión de la Virgen, pero es una fecha que realmente al universo de la música, al universo del rock, lo enluta, porque sucedieron dos hechos trágicos que yo creo que han marcado a fuego la historia de la música, del rock, como decía al principio. Uno es hiper conocido y el otro, para aquellos que amamos a esta banda, a Pantera, lo recordamos también con mucha tristeza. Pero vayamos por parte. Bueno, acá tengo un disco de los Beatles, un grandes éxitos. Es raro que se me haya salido la tapa, pero bueno, disculpas. Pero acá está. Es recontra sabido que un 8 de diciembre de 1980 era asesinado John Winston Lennon, uno de los grandes íconos universales, que no se reduce o se limita a la música, sino que trasciende justamente este género tan hermoso, este arte, esta disciplina artística tan hermosa como la música, uno de los grandes artistas del siglo XX y de la historia del arte, como decía, un portavoz generacional que marcó a fuego justamente, y valga la redundancia, me anticipo, a muchas generaciones. John Lennon es hablar de los Beatles y también de esa carrera solista que tuvo tan solo 10 años, una década de vida, que fue truncada por este asesino llamado Mark David Chapman, que con 4 disparos esa noche del 8 de diciembre de 1980 terminó con la vida de John Winston Lennon en el Dakota Building, ahí en donde estaba alojado en Manhattan, donde vivía junto a Yoko Ono y John. Nunca sé bien cómo se pronuncia, Sean, pero se pronuncia John como John, pero bueno, Sean Lennon, hijo de John y de Yoko, tenía 5 años en ese momento. John había publicado hacía unas semanas nada más Double Fantasy, que fue a la postre su último disco. Bueno, yo siempre recomiendo libros, ¿vieron? Bueno, Juan Alberto Badía, una institución dentro de los medios de comunicación, un gran referente, el Beto, el Cabezón Badía, como lo llamaban, en esta autobiografía, En mi vida, justamente comentaba que es muy recomendable esta autobiografía con prólogo de Sergio Marchi. Juan Alberto Badía comentaba que en 1975 estuvo a un tris de hacerle una nota a John Lennon cuando sacó el disco Rock and Roll, en donde Lennon recuperaba y reversionaba a su vez canciones que a él lo habían marcado. El disco no había tenido en ese momento muy buena crítica, bueno, también con los críticos todo con pinzas hay que tomar, y medio como que John no se enojó con la situación y cortó las entrevistas. Badía había viajado a los Estados Unidos para entrevistarlo, trató por todos los medios, como cuenta en su autobiografía, y lamentablemente no se dio, pero sí entrevistó en 1993 a Paul McCartney, que fue el único Beatle que entrevistó. Pero bueno, Juan Alberto Badía en este libro también tiene un par de capítulos dedicados a los Beatles, y recomiendo que lean el capítulo de los Beatles truchos que trajo Alejandro Romay aquí a la Argentina. Bueno, que es algo bien bizarro. Bueno, dicho esto, ese 8 de diciembre, John Lennon sale del edificio Dakota donde vivía, y ahí se lo cruza
justamente entre algunos fans a Mark David Chapman, que le pide un autógrafo, le firma el Double Fantasy. Incluso hay un fotógrafo que justamente registró esa imagen en donde Lennon estaba firmándole el disco, que muy amable y gentilmente le firmó a este sujeto. Me cuesta decirle persona a Chapman, pero bueno. Y este tipo se quedó esperando ahí haciendo guardia con el libro El Guardián entre el Centeno, un muy buen libro de J.D. Salinger, que tiene mucha influencia en la cultura popular norteamericana. Se quedó esperando y cuando regresa aproximadamente a las 11 de la noche de ese 8 de diciembre, ahí agarró el arma y bueno, cometió lo que cometió, valga la redundancia. John Lennon, las últimas palabras que dijo fueron: me dispararon. Y bueno, y este tipo, Chapman, quedó leyendo el libro ahí hasta que lo arrestaron. Bueno, fíjense que va a tener relación con la otra historia, con el otro hecho trágico que se conmemora hoy, también con un gran músico, en este caso norteamericano, el que voy a hablar después. John Lennon obviamente era británico. Chapman era un ex militar. El tipo había quedado, y además un fanático religioso. Ojo con el tema de los fanáticos religiosos que son, y además los medios y justamente esos líderes religiosos fanáticos no tienen mejor idea que echarle la culpa al rock siempre de todo lo que pasa. Sucedió con Marilyn Manson cuando fue la masacre de Columbine, que los dos adolescentes que generaron esa masacre habían estado escuchando Marilyn Manson y dijeron: bueno, el culpable es Marilyn Manson, y no tenía nada que ver. Como también un ridículo juicio que se le hizo a Judas Priest por supuesta instigación a quitarse la vida de dos muchachos, dos jóvenes norteamericanos desahuciados, desempleados, escuchando una canción de Judas Priest, quisieron quitarse la vida y bueno, le echaron la culpa a la banda. Bueno, en este caso, este señor Chapman había quedado como muy... ahí le quedó como titilando, me sale la palabra, pero no, le quedó ahí la frase que había dicho John Lennon, palabras más, palabras menos, que los Beatles iban a superar al cristianismo y que eran más populares que Cristo, que no es ningún, no es ningún sacrilegio y tampoco peca de mentiroso, porque yo creo que los Beatles y Cristo están cabeza a cabeza y no es nada, como decía, ofensivo. Bueno, este señor Chapman venía maquinando eso, enojado, fanático religioso, ex militar también, atención a esto. Y bueno, ese 8 de diciembre, lamentablemente, llevó adelante esto que se convirtió en una tragedia para la música, uno de los grandes símbolos de la cultura popular, John Lennon, que perdió la vida a manos de este sujeto un 8 de diciembre de 1980, cuando estaba ingresando al Dakota Building, como decía, en Manhattan, donde vivía junto a Yoko Ono y Sean Lennon. Una fecha que, bueno, yo recuerdo, tenía 8 años y mis abuelos maternos se habían mudado a Santo Tomé, época de calor acá en la ciudad de Santa Fe, se había armado la pelopincho, la pileta, y me acuerdo de haberlo escuchado ahí de mi madrina Ana María, que era fanática de los Beatles, que estaba muy apesadumbrada, triste. Y bueno, yo algo conocía, muy poco de John Lennon, sí por mis viejos que le gustaban los Beatles, pero tengo esa imagen, me quedó grabada esa imagen. Y 24 años después también sucede otro acontecimiento que va a poner de luto al rock. En este caso, el señor Darrell Abbott, más conocido como Dimebag Darrell, eximio, excelso guitarrista de Pantera, junto a Vinnie Paul, su hermano, el baterista, armaron esta agrupación a principios de los 80, en 1981, era glam metal. Bueno, cuando hablamos de glam metal
pensar en Poison, en Motley Crue, en Cinderella. Ese era el estilo de Pantera, con un cantante llamado Terry Glaze. Afortunadamente salieron del glam metal, que era un género que me gustaba, que hoy en día me aburre escuchar ese estilo. Y con la aparición de Phil Anselmo en la voz, que primero estuvo enrolado en ese género glam metal con bandanas y esos vaqueros que se usaban en ese momento, pero pegan un viraje a principios de los 90 y Pantera se convirtió en esa agrupación fundamental del thrash, del heavy metal, del metal pesado, como quieran llamarlo, group metal también lo llaman, que se convirtió en un verdadero ícono con discos como Far Beyond Driven y Cowboys from Hell también. Ese disco, Cowboys from Hell, recuerdo estudiando la carrera de comunicación social, me recibí años después, una compañera, el hermano de una compañera le gustaba Pantera y le dije, grababa un cassette, un TDK y me grabó Cowboys from Hell y me voló la cabeza. Bueno, ahí justo venía de escuchar recién a Cannibal Corpse, a Napalm Death a través de Headbanger Ball, el programa conducido por Alfredo Levin, y bueno, Pantera como que tal. Y ahí al tiempito nomás cae Sepultura y bueno, ahí se me terminó de estallar la cabeza afortunadamente. Y bueno, desde ahí amo al metal extremo, más que al metal convencional o más, no sé, como quieran llamarlo, más técnico. Me gusta más lo crudo, salvaje y visceral. Bueno, Pantera, y acá tengo el Reinventing the Steel, reinventando el acero. Tiene una tapa que es fieronga. A mí no me gusta esta tapa, claro, a comparación de las otras, el Cowboys from Hell y demás. Pero es un discazo de Pantera del año 2000, si la memoria no me falla. Hace casi 2000 años, como diría Color Humano. Y bueno, Dimebag Darrell, como decía, guitarrista fundador, era un pendex, tenía 16 años aproximadamente cuando se armó Pantera. Vinnie Paul, su hermano, era un poquitito mayor. Su padre, Lee, se llamaba creo como Bruce, trabajaba con músicos country. De hecho fue el responsable monetariamente de que Pantera pudiera grabar su primer disco, y a diferencia de otras bandas en donde los padres hicieron estragos con sus hijos, caso Whitney Houston, caso Beach Boy, recomiendo ver el documental de Beach Boy en Disney o Star Plus, Disney, y la película de Whitney Houston que está en Amazon, que muestran realmente, y bueno, también obvio, sacándole un poco del rock, la vida de Luis Miguel, cómo los padres generalmente arruinan a sus hijos artistas tratando de lograr todo lo que ellos no fueron y de sacarse la lotería, hablando en criollo. El caso del padre de los Abbott, de Vinnie y de Dimebag o Darrell, al contrario, garpó las horas de estudio, le garpó la edición del disco y bueno, afortunadamente sale ese disco con ese tinte, como decía, glam metal. Por el 2000-2001, Pantera empiezan algunos roces, fundamentalmente de Phil Anselmo, que es bastante picante el muchacho, que ya venían varios proyectos metidos, entre ellos, por ejemplo, Down, y hay como una especie de parate, se hablaba de una separación, y los hermanos Darrell, en este caso Dimebag, significa una bolsita que cuesta 10 centavos en donde se le venden estupefacientes. De ahí viene el apodo de Dimebag Darrell, que a él le gustaba andar con esas bolsitas que tuvieran poquito para que no lo pudieran pescar infraganti. De ahí supuestamente viene el apodo de Dimebag Darrell, como decía, gran guitarrista. Pero bueno, cuando se da esta especie de disolución o parate, mejor dicho, por tiempo indeterminado de Pantera, los hermanos Abbott forman Damage Plan, proyecto también con bien pesuti como Gastón, como el ex arquero de Racing. Y bueno, empiezan a recorrer el circuito, no tocan en grandes estadios, pero el nombre obviamente era recontra conocido. Y ese 8 de diciembre de 2004
20 años se cumplen hoy exactamente, van a tocar al Rosa Villa o Villa en Columbus, Ohio, en los Estados Unidos. Un lugar chico a comparación de los estadios en donde tocaban Pantera. De hecho, Dimebag había hablado con el dueño del local, le había agradecido la posibilidad de tocar, a pesar del nombre, porque Dimebag era recontra conocido en ese momento, obviamente, y también le decía al dueño del local que con Pantera habían tocado en los comienzos y tuvo ahí algún recuerdo, hicieron la prueba de sonido y demás. Van a comenzar a tocar y en el primer tema aparece un sujeto alto de 1,90 m aproximadamente, ahí tengo anotado el nombre de este asesino, Nathan Gale, 25 años tenía el tipo, y apareció con una pistola y bueno, le disparó directamente a la cabeza. Lamentablemente no pudo resistir semejante ataque que apareció de la nada, lo cual es raro porque supuestamente hay seguridad en los shows y se tendría que controlar que personas entren con armas de fuego a un recital. Bueno, este tipo entró como Pancho por su casa, como perro por su casa, disparó, incluso mató a 3 personas más y bueno, surge ahí entre todo ese alboroto que uno imagina tremendo, obvio, algo dantesco, un personal de seguridad que lo abatió, o sea, lo mató a Nathan Gale, quien fue el responsable de llevarse la vida de Dimebag Darrell. Bueno, decíamos, hay una asociación entre Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, y este tipo, Nathan Gale. Bueno, los dos eran ex militares. Atención. Y en el caso de Nathan Gale, de quien estamos hablando hoy, de que se cumplen 20 años de la partida trágica, la leyenda de Dimebag Darrell, este tipo, Nathan Gale, estaba muy mal de la cabeza, como dirían los peyotes, asesino mal de la cabeza. Y primero el tipo estaba obsesionado con Pantera, incluso tenía un delirio tal que decía a amigos o conocidos o colegas de armas que Pantera le había plagiado canciones que él había escrito, primero. Y luego acusaba a Dimebag Darrell específicamente de ser el responsable de la disolución, de la separación de Pantera. El tipo estaba obsesionado con eso, lo tenía en la mira a Dimebag Darrell y bueno, lamentablemente cumplió su cometido en este caso con quien para él era el responsable de la disolución de Pantera, que obviamente es algo que no entra en la cabeza de nadie porque había rispideces, incluso el que más insistió o más como que distanció a la banda fue Phil Anselmo. Él era el que estaba en varios proyectos cuando se hablaba de algunas una posible vuelta. Phil Anselmo era el que decía que no. Hace poco, el año pasado, se juntó Pantera. Recordamos que Vinnie Paul falleció en 2018. Y bueno, una nueva formación de Pantera, pero aquí es el recuerdo por Dimebag Darrell, fundador de la banda junto a su hermano Vinnie Paul en el año 1981, y también el recordatorio por John Lennon. Dos músicos importantísimos, John Lennon, Dimebag Darrell, John Lennon, para recordarlos. Bueno, yo tengo este disco, pero recomiendo todo lo de Pantera. Y un momento para escuchar, como decíamos, la obra de Lennon, de los Beatles, y escucharlo también quienes no conocen a Dimebag Darrell, lo que fue, lo que aportó, no solamente al metal, al heavy metal, al thrash, sino a la música en general, recordarlos. Y bueno, yo particularmente, acá no la tengo a mano, pero tengo alguna revista Madhouse en donde aparecía en la tapa Dimebag Darrell, que seguramente en algún otro video lo voy a recordar. Gracias a ellos por la música.